con este tema tan movido que nos ofreciste esta mañana. Yo me imaginaba también ahí a los tomates y las lechugas bailando al ritmo de Aretha Franklin. Así que en esta mañana movidita de Sintonía Educar les damos la bienvenida a Viviana Ramírez, maestra del nivel inicial. ¿Cómo estás, Vivi? ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos, a Elena, a Daniel y a todos los oyentes que nos Buen estén día, escuchando. Vivi, bienvenida. Y también Mira, saludamos a Francisco Cardoso, como integrante, papá de la comunidad de este jardín maternal del que vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo está, Francisco? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia, a ustedes también, muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, buenísimo que estén por aquí en Sintonía Educar esta mañana que, como dijo Elena al principio, aparenta estar nublada porque en realidad hay sol por todos lados. Y bueno, les habíamos invitado para comentar un poquitito esta experiencia de esta huerta que surgió allí en el Jardín Maternal número 8 del Distrito Noveno. Entonces, un poquito para que toda nuestra oyentada pueda entender de qué estamos hablando. Cuéntenos por dónde anda ese jardín, en qué barrio de la ciudad de Buenos Aires, para contextualizar un poquito, digamos, el tema. bien. El jardín maternal se encuentra en el barrio de Palermo, es el Jardín Maternal 8 del Distrito Noveno, Abriendo Caminos se llama. Y por ahí se inició o se inauguró en el 2000, el año 2003, con el cual también allí empecé a trabajar en esa institución. Lo recalco porque sí, creo que es importante, o sea, su creación, también cómo fue creado ese jardín. Surgió de un fuerte deseo de la comunidad, que actuó con decisión y compromiso y voluntad, y para lograr, teniendo en cuenta las necesidades barriales y las necesidades de la comunidad, un conjunto con la comisión en conjunto con la comisión de educación, con el CGP que funcionaba en ese momento, el CGP 14 Oeste. Y O con sea, las madres... No, Sí. te decía Viviana, entonces que sos una de las socias fundadoras del jardín, por decirlo de Sí, una manera. sí. De ahí de las históricas fundadoras, no sé cómo se las puede llamar. Sí, es importante, creo, cómo fue creado también por las mamás solidarias, en conjunto con el CGP, por estas necesidades de tener que un jardín que albergue a sus hijos mientras ellas trabajaban, madres adolescentes que estudiaban, en los turnos vespertinos. Todas estas, digamos, necesidades llevaron a la creación de este jardín maternal en el 2003, y fue una decisión política, conjunto con la supervisión, que en ese momento la supervisora, Graciela Ilundain, que la recuerdo con mucha admiración y yo no sé si en este momento, pero en algún momento me gustaría decir las palabras, que no son muchas, que ella dijo al inaugurar este jardín, que creo que tienen mucho que ver también con la impronta que le dio el jardín, ¿no? Si quieren se las puedo leer ahora. Sí, cómo no, Viviana, claro que sí. Bueno, ella, cuando se inauguró el jardín, pronuncia estas palabras: educar es mostrar el mundo, es desplegar las 1000 formas de la ternura, es cantar canciones de cuna, las nuestras y las de tierras lejanas. Educar es narrar los viejos cuentos, es cantar y jugar las viejas rondas.
Educar es acercar el mar a quien vive en el desierto. Es iniciar la aventura de pensar. Es creer que las cosas pueden ser de otro modo. Es vivir y elegir en libertad. Educar es un acto de amor que resume el compromiso de todos, el deseo y la voluntad política. La licenciada Graciela Lundain, palabras pronunciadas en la inauguración del Jardín Maternal número 8 el 10 de diciembre del 2003. Qué bueno que nos traigas estas palabras, Vivi, porque de alguna manera reflejan tantos proyectos educativos, tantas experiencias que circulan en las escuelas y una claridad así bien importante, ¿no? Y de alguna manera creo que esas palabras y ese proceso al que vos nos das cuenta fueron señalando el camino, el recorrido de este jardín maternal, que entonces con ese mismo espíritu, con ese mismo compromiso, en algún momento se le ocurrió pensar en esta huerta, que es una huerta de la que queremos hablar hoy, porque nos parece interesante esa experiencia que ustedes han llevado adelante. Le pregunto a Francisco, digo, pues no nos estamos como viendo, pues no estamos en el estudio, entonces para ir ordenándonos, Francisco, contanos un poquito tu participación en el jardín y cómo surge o cuándo surge esta experiencia de la huerta. Bueno, como Vivi lo decía, digamos, el jardín tiene esa impronta, venía con esa impronta ya de también tomar el aspecto social de las demandas de la sociedad. A mí me tocó ser padre en 2011 y un año después Elena entró al jardín. Y bueno, como entró, la vacante no la tuvo al principio de año, la tuvo a mitad de año. Era uno de los papás que se quedaba, digamos, a esperar la adaptación los primeros meses que uno se tiene que quedar ahí a la adaptación de los nenes. Y bueno, y ahí hablando con las maestras, con la directora, descubrí que había un terreno en el fondo, y le pregunté si era del jardín, si pertenecía. Bueno, había como una disputa ahí de ese terreno, pero era público. Y ellas habían estado practicando, haciendo unas cosechas de zapallitos, que habían sido bien abundantes, en un cajón que habían armado grandote ahí en el medio de ese terreno. Pero el terreno estaba como en disputa, digamos, porque hay un centro de salud ahí y otra escuela, y lo utilizaban más bien los otros lugares para estacionar autos, y no estaba incorporado a la escuela. Entonces, bueno, empezamos a averiguar y digo, ¿por qué no hacemos más huerta? Empezamos a charlar, una huerta ahí, buscar la manera de incorporarlo, de hacerlo también nuestro. Y así arrancó, digamos, en esos momentos de estar ahí esperando a la adaptación de la nena, y charlando con la conducción y las ganas que tenía la conducción de hacer algo con ese terreno también, surgió el proyecto de la huerta. Qué interesante lo que estás contando, Francisco, porque hay una cuestión que tiene que ver con lo público y esa forma de apropiarse bellamente, ¿no? Porque estamos hablando de un espacio que se le ganó a los autos también, ¿no? Que está muy bueno eso, en esta ciudad. Y también era un lugar de escombros, me parece, también. Perdón. Era un lugar con escombros, digamos, digamos, la tierra no es muy rica, pero bueno, se la pudo trabajar para que sirva para la huerta. O sea que sí, era un lugar bastante hostil, digamos, para sembrar. Claro, y quería señalar también esto que vos traés de las ganas, ¿no? Cuando esas ganas de los papás, de las mamás, de la comunidad, de nosotros, los docentes, esas ganas se alinean, cómo van surgiendo experiencias potentes y que, como dice el dicho, ¿no? A veces una imagen vale más que 1000 palabras. Nosotros tuvimos posibilidad de ver las fotos que ustedes nos enviaron y ver esas caritas de esas niñas con los zapallitos ahí ahí en vivo y en directo. Es digamos, una imagen que dice mucho, ¿no? Y que dice mucho de esta experiencia tan potente. Sí, la valentía del equipo de dirección y del equipo docente para encarar el proyecto de la huerta,
junto con las familias, incorporando a la comunidad, fue fabuloso, digamos, algo que hay que destacar, como vos decís, porque justamente con esas experiencias me parece que se aprende muchísimo. Si bien la escuela forma, enseña, y más en esta instancia maternal, digamos, desde tan temprana edad, creo que con estos riesgos que toma la escuela, me parece que aprende también muchísimo y se generan vínculos que son realmente muy, muy buenos, positivos. Justamente al ser tan chicos y al formar una comunidad vinculada con un proyecto como este, digamos, me parece que es muy, muy positivo. Claro. Vivi, contanos un poquito, porque lo estamos escuchando a Francisco, Sí, papá de jardín maternal, sí. y ¿qué dice Viviana, la maestra jardinera, la profe de inicial? En principio, agradecer sobre todo a la directora en ese momento, Marcela Marcovecchio, que nos dio la libertad también, Sí. que siempre fue un jardín de puertas abiertas a la comunidad y a las familias, que dio esa apertura y esa participación a las familias, y que si no hubiese sido de esa manera, no hubiese sido, creo, posible nada de lo que sucedió. Como maestra me apasioné ante esta posibilidad de poder empezar este desafío. Era un desafío, era ponernos a trabajar entre todos, era participar a las familias, a las niñas, también, o sea, era esta cuestión de niñas pequeños, ¿no? Niños pequeños, o sea, Claro. ¿es posible? Sí. Fue asombroso el resultado, porque no terminan de asombrarnos las niñas con su poder de observación y su capacidad de ir más allá de lo que uno cree. Entonces, en primer lugar eso, también la participación, por supuesto. Francisco fue uno de los padres que representa a tantas familias que participaron en este proyecto, que participó a full, o sea todo lo que podía. Le puso toda sus posibilidades, así como todos lo hicimos en ese momento. Y como maestra, para mí fue sí un desafío, pero a la vez fue como un entusiasmo, fue como yo me apasioné con este proyecto. O sea, para mí el proyecto fue como tomando una dirección que ni uno, por lo menos ni yo la pensaba, o sea, ¿no? Cómo iba, hacia dónde iba, cómo iba abriendo, como el jardín hoy lo dice, abriendo caminos, ¿no? ¿Cómo se llama? Cómo iba abriendo este proyecto caminos, iba abriendo otras posibilidades, cómo iba abriendo la posibilidad de contactarnos con el Ministerio de Desarrollo Social, ya que una mamá de la sala trabajaba ahí, y pudimos contactarnos con el programa Pro Huerta para poder ir más allá, en el sentido de que, bueno, de que las familias también fuesen capacitadas, familias que se encontraban en situaciones vulnerables, ¿no? También dar esta posibilidad de hacer esta huerta, como que sorprendió todas las posibilidades que dio, ¿no? Sí. Vivi, Sí. me quedo pensando en este tema que hoy arrancamos charlando con Elena, de la falta de vacantes, y digo, Sí. cómo, por ejemplo, esta situación de falta de vacantes hace que una comunidad o papás como Francisco no estén dentro de las escuelas.
Y quería hacer aquí una pequeña pausa con este entusiasmo que nos traes, con este apasionamiento que es clave para este acto de educar, este educar que bien definió la supervisora Graciela. Y les propongo a vos y a Francisco que vayamos a una pausita con un tema musical que tiene que ver justamente con la huerta y después retomamos la charla, ¿sí? Perfecto. Así que, Pablito, vamos con Canción del Jardinero. Ajá. Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan. Cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Una vez estudié en un librito de Yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel. Cuando una flor está triste, la pinto con un pincel y le toco el cascabel. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores que juegan al dominó y después les da la tos. Por aquí anda Dios con regadera de lluvia o disfrazado de sol asomando a su balcón. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. León Gieco canta a María Elena Walsh en esta canción del jardinero que ha perdurado durante tantos años y que necesitamos tanto que se escuche, no solo en los jardines, también en las escuelas primarias, secundarias. Es una bellísima interpretación de León Gieco. Y recuerden, pueden comunicarse con nosotros al 11 22 62 77 28 y dejarnos allí sus mensajes, sus comentarios, lo que nos quieran decir acá para Sintonía. Hermosa esta entrevista que estás manteniendo con Vivi Ramírez y Francisco Cardoso. Y a mí me gustaría preguntar, Dani, si me permitís, Claro. ¿cuáles son los comentarios o las palabras de los niños que asisten a ese jardín de infantes en relación a esta huerta? Vos, Francisco, que sos papá, ¿qué te dice tu hijo? Y también a vos como maestra, ¿no? Viviana, ¿cuáles son algunas pequeñas palabras que puedan ellos contar ustedes acá en el programa? Mira, en este caso las dos nenas mías fueron al jardín, pasaron por el maternal y todo es hermoso lo que podemos contar de eso, de la experiencia, porque realmente al principio cuando estaban muy chiquititas iban, tocaban las plantas,
olían las plantas aromáticas, teníamos plantas para atraer mariposas, entonces teníamos desde la oruga y veíamos cómo nacían las mariposas y después verlas a las mariposas revoloteando por todos lados, las florcitas silvestres, la verdad es que todo les sorprendía, todo les sorprende, van descubriendo y van teniendo un contacto hermoso desde la primerísima infancia, digamos, ahí con la naturaleza, con la tierra, que es algo tan fundamental. Hoy en día, en el mundo que vivimos lleno de tecnología, tener un espacio para ir a tocar tierra, a escarbar, a ensuciarse, a experimentar, a tocar semillas, a tocar texturas de plantas, a oler distintos aromas, es fundamental y ellas se disfrutan un montón. Y bueno, de hecho se quedan muy enganchados con eso también, porque ahora la más grande, la primera, la que estuvo en el primer momento, digamos, ya tiene 10 años, pero sigue muy enganchada con la naturaleza. Realmente sigue interesándole la tierra, la naturaleza. Sembramos más que semillas, ¿no, maestros y maestras, ¿no, Vivi? Tal cual, o sea, uno podía ver en ellos, esta libertad con la que se manejaban en la huerta. O sea, a mí eso me llamaba mucho la atención cuando de a poco íbamos, porque fue así todo un proceso, ¿no? Cuando íbamos de a poco a la huerta, cuando empezó a armarse la huerta y empezábamos a sembrar y todo, y cómo después cuando ya íbamos a ver cómo crecían las plantas y todo, y cómo ellos lo vivenciaban de una manera, con una libertad, donde, a mí me asombraba cómo se manejaban de una manera totalmente independiente, cómo podían ellos directamente ir a agarrar las regaderitas que habíamos hecho con bidones y se ponían a regar, o nos poníamos a regar o a cosechar, y cómo se manejaban independientemente y con una libertad y con un disfrute que era disfrutarlo también, era ver en ellos esa alegría y ese goce y ese disfrute. Fue algo que me lo llevo así para siempre, porque no solo íbamos también a la huerta, en otros momentos íbamos, llevábamos mantas y llevábamos cuentos y llevábamos carpitas de esas tipo iglú ahí para contar cuentos y para disfrutar, o simplemente disfrutar del sol y mirar cuentos. Sí. Claro, la huerta aparte se transformó en un espacio más que no existía del jardín, porque tiene un hermoso patio con juegos, pero a la vez se incorporó este otro espacio gigante lleno de verde, de plantas de colores. Pintamos la pared, hicimos murales de colores, entonces todo eso también hizo que se incorporara visualmente incluso la huerta al jardín y se transformó en un espacio más, digamos, todos los festejos, también, como dice Vivi, todos los momentos de cuentos o de salidas, de paseos, se hacían también allí y eso también fue hermoso. Claro, porque pasa algo con las huertas, yo también tengo un poco la experiencia personal de la escuela en la que trabajo, que no es la escuela y la huerta, en este caso no es el jardín y la huerta, sino que es el jardín, digamos, con la huerta con el jardín, y muchas veces ocurre esto tan potente, tan bello, que es que no es la huerta en el jardín, sino el jardín en la huerta, que es esto que vos estás trayendo, Francisco, claro, y que lo hace tan interesante, ¿no? Esa complementación de espacios y esta posibilidad de estos desafíos, de estas aperturas, de otra forma de leer el mundo, ¿no? De conocerlo. Es como, bueno, como decía Graciela, acercar el mar al desierto. Y bueno, ustedes acercaron la huerta a ese terreno que estaba así tan inhóspito, y de alguna manera con esa amorosidad, con ese entusiasmo, con esa pasión, por supuesto que crecen zapallitos, tomates, vienen las mariposas y crecen también las niñas, ¿no? Así que es una experiencia muy, muy potente.
como para ir cerrando, quería mencionar también que ustedes participaron justamente en este mes que pasado en un encuentro de la Red Internacional de Huertos Educativos con esta experiencia. Así que también, si Vivi querés comentarnos un poquitito como para ir cerrando. Sí, participamos en el Congreso Internacional de Huertos Educativos, junto a Marcela Marcovecchio y a Evangelina Mendoza, directora. Hoy Marcela Marcovecchio es supervisora del Distrito Noveno, donde se encuentra el jardín maternal. Y bueno, la experiencia fue muy linda. Lo que más les llamó la atención precisamente era esto del un jardín, una huerta en un jardín maternal, cómo se podía trabajar o cómo se pudo trabajar, ¿no? La huerta en un maternal con niños pequeños. Yo lo que les pude compartir desde mi lugar era que imposible pensar en un jardín maternal sin la participación de la familia, sin abrirlo. En realidad yo creo que en ninguna escuela, o sea, no solo siendo jardín maternal, eso es una opinión personal, pero creo que en la escuela siempre tiene que ser una escuela, tiene que ser de puertas abiertas, pero en un jardín maternal donde los niños tan pequeños, la familia tiene que darle o sea, ya le tiene que dar la participación y de esta manera apropiarse, ¿no? Apropiarse de los proyectos y de las actividades que se van desarrollando junto con las niñas. Entonces, bueno, lo que en el Congreso sí expusimos fue toda esta experiencia, ¿no? Que fue previa, porque después, o sea, nosotros, esto fue hasta el 2015, después ahí intervino Escuelas Verdes, que ahí empezó otro proyecto, pero nosotros estamos hablando desde el 2012 hasta el 2015, digamos, hasta el 2014 inclusive, donde trabajamos todos donde se inició, donde se pudo armar la huerta, y lo compartimos en el Congreso, y que es posible, sí, es posible con niñas pequeñas, pero siempre abriéndolo, siempre siendo una escuela abierta, dándole la participación, como decía, a las familias. Y esto, ¿no? Esto fue lo que más quizá en el Congreso preguntaron sobre, ¿no? Cómo se hacía con estos niños. Y con los niños, o sea, además en la sala, impresionante como uno podía trabajar también, o sea, desde la creación de armar almácigos en botellas, en fin, y después llevarlas a la huerta. Es impresionante, o sea, el no pensar en no limitarse, yo digo, o sea, no arriesgarse o decir, o no subestimar, decir, son niños pequeños, ¿no? O sea, creo que también un poco está ahí, ¿no? En animarse a dar la posibilidad, a darle Ahora, esta posibilidad que ustedes le han dado a los chicos, a las chiques, a las familias, a la escuela, como un ejemplo de proyectos que se pueden llegar a constituir adentro del jardín y con chicos tan chiquititos y bueno, hay creo que una cuestión de no solo de amor y afecto, sino de aprendizaje importantísimo por parte de los niños y de las niñas, también del personal docente y también de toda la comunidad educativa, que me parece, Daniel, si te parece bien, para ir cerrando, que me parece hermoso poder replicar y que lo estamos poniendo acá en el Facebook de Sintonía Educar
para que esta experiencia y este proyecto se pudiesen multiplicar en otras escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Un proyecto muy necesario, ¿no, Dani? Sí, exactamente. Y bueno, justamente para ir cerrando, porque el programa siempre se nos hace corto, Francisco, Viviana, les agradecemos muchísimo. Les cuento que el viernes que viene, viernes 10, a las 9 de la mañana, en la Plaza Mateo, en La Boca, justamente en el encuentro huertero, donde va a haber distintas actividades. Lo vamos a poner seguramente en el Facebook de Sintonía en un ratito. Así que bueno, por esta apertura de la comunidad, por esta experiencia de aprendizaje, Francisco, Viviana, les agradecemos mucho y aparte les agradecemos mucho haber participado hoy de Sintonía Educar. Les mandamos un fuerte abrazo lleno de zapallitos, tomates y otras verduras. Elena, Dani, gracias por el espacio y como decía Elena, a futuro debemos impulsar y buscar lograr que las escuelas de nuestro país, no solo de la ciudad, sean públicas, privadas, incorporen la educación en valores de la tierra y la huerta como materia obligatoria, porque realmente eso se multiplica, digamos. La huerta puede aplicarse, se pueden aplicar todos los conocimientos y se puede desarrollar todos los valores que la escuela impulsa y además se puede pensar en escuelas incluso sustentables, que puedan generar sus propios elementos de calidad saludables, que puedan cubrir al menos parte de los productos que se utilizan en el comedor. Realmente es algo para pensar y para desarrollar a futuro y les agradecemos que ustedes también impulsen esta idea. Bueno, muchísimas gracias Viviana Ramírez, Francisco Cardoso por estar esta mañana en Sintonía Educar. Un abrazo muy muy grande para vos y todos los compañeros, para ustedes y para los compañeros del Jardín Maternal. Un abrazo enorme. Gracias Elena y maestro Daniel. Gracias. Bueno, vamos a un tema musical y vamos cerrando este primer bloque de Sintonía Educar y volvemos después con más temas en este hermosísimo programa.